Shalom, amados. Hoy, gracias al Eterno, traigo para ustedes la segunda parte de la enseñanza, la vigencia de la Torá en nuestros días. Espero que esta palabra llegue hasta sus corazones, a su conciencia y dé en cada uno la certeza de la identidad como hijos del Eterno, como hijos de Yahvé, el Elohim de Israel. Amado Abacados, en esta hora te pido que seas tú poniendo, Señor, gracia sobre gracia, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno y que ellos puedan entender que tu palabra, que tu instrucción es el lazo que nos lleva a la vida eterna, que es el mismo Yeshua antes de venir en carne y que es Él quien hace la obra en nuestras vidas. Abacados, te ruego que tú me quites a mí y te pongas tú, que tú hables a cada uno, allí a su conciencia, Señor. Abacados, yo sé que tú me escuchas, porque eres mi Abba y yo soy tu hija, porque estás en mí y yo en ti. Amén. Bueno, amados, en el capítulo pasado, o en el mensaje pasado, expliqué lo que significa la palabra Torá y lo que está escrito sobre cómo el Mashiach la entendió, la vivió y hizo de ella el cumplimiento en su vida personal. Su principal base de enseñanza para los que estuvieron con él. Hoy quiero mostrar para quién es y para quién sigue vigente la Torá en nuestros días. En primer lugar, debemos ver quién es Israel hoy. Nosotros ya sabemos que Israel no es la etnia, ni tampoco el territorio, ni un gobierno, sino que realmente el Israel de hoy lo componemos todas las personas, hombres y mujeres, que han recibido al Mesías anunciado. Vamos a Gálatas 3:29. El apóstol Pablo nos dice: y si vosotros sois salvos por Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. Sabemos que la palabra del Eterno, la Torá, el mandamiento o ley, como se ha nombrado, es para esa simiente, para la simiente de Abraham, para la descendencia de Israel. Pero un Israel espiritual, un Israel que lo conforma
todos los seres que invocamos el nombre del Eterno y que hemos creído en el Salvador enviado, el Mashiach. Sabemos también que en la Torá, porque parte de la Torá son los profetas, y vamos a ver aquí en el capítulo 56 del profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico, vemos una palabra que está dirigida o era profecía para la venida del Mashiach. Y dice así: así dijo Yahvé, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Estaba hablando de Yeshua, del nacimiento de aquel que partiría la historia de la fe. Y dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Oiga bien, no era solamente el guardar el día de reposo, era guardar su pie de hacer el mal, sus acciones. Y dice: y el extranjero que sigue a Yahvé, no hable diciendo: me apartará totalmente Yahvé de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Se sabe que en el antiguo pacto, o en la Torá, allí solamente tenían acceso los que venían del linaje de Israel, solo ellos. Pero acá ya se está haciendo una integración a todos los pueblos. Va dirigido a los extranjeros. Entonces, se está hablando ya del tiempo del Mesías, porque hasta entonces no sucedía eso. Recuerden que el Mesías, cuando la mujer sirofenicia va a decirle que su hija está enferma, el Señor le dice que el pan era solo para los hijos, o sea, solo para Israel. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que ya la historia cambia. Tampoco los eunucos, se sabía que aquellas personas que tenían el problema de los testículos magullados no podían estar en el templo del Señor. Pero aquí ya eso también termina. Dice: porque así dijo Yahvé a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Abrazar el pacto era el nuevo pacto que se cumplía o que comenzó en el Mashiach. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré que nunca perecerá. Y también dice para nosotros y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos damos cuenta que indiscutiblemente con la venida del Mesías todo cambiaría para la humanidad. Ya no habría excepción de personas, sino que todos entraríamos a ser parte de ese pueblo escogido por el Eterno. Solo que habían condiciones: abrazar su pacto y guardar el día que él había santificado y él bendijo. Para muchos esto es lo que menos les agrada. Y siempre escuchamos, es que eso es para Israel, eso era para ellos allá, pero no han entendido que es como dice en Gálatas, que fue el primer texto que leí, hacemos parte de ese linaje, hacemos parte de ese pueblo escogido, somos Israel. También está escrito en Jeremías 31, en el versículo 33, donde está hablando del nuevo pacto, y dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a él por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Es claro que no está hablando de otra ley. Es claro que no está hablando de otra instrucción. Es claro que está hablando de la Torá, de aquellos mandamientos y preceptos que el Eterno escribió allí al pueblo de Israel, que le dio a Moisés, pero que ahora ya no estarían escritos en piedra o en papel. Estaría escrito en nuestros corazones. Y tendremos que ir ahora allí al profeta Ezequiel, en el capítulo 36 del profeta Ezequiel, y el versículo 26 y 27. Allí también está escrito esto, que nosotros, como hijos del Eterno, lo debemos entender. Dice así: os daré corazón nuevo, y pondré ruach nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí nos está diciendo de que la Ruach HaKodesh vendría a nosotros, tal vez para hacer milagros, tal vez para hacernos populares, tal vez para hacernos importantes. No, aquí está hablando que Él pondría la Ruach HaKodesh, que es la misma Torah, que es la misma palabra, la pondría en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Sé que les cuesta mucho trabajo entenderlo. Sé que hay muchos que creen que esos lo llaman como en manera despectiva, como que esos son rudimentos que no tienen nada que ver con nosotros.
Pero no es así, amados. Eso que ustedes llaman rudimentos es otra cosa muy diferente a lo que fue y es la instrucción del Eterno para nosotros y para toda la humanidad. No es solo para Israel como etnia, no es para Israel como territorio, es para nosotros, Israel espiritual, nosotros que ahora componemos ese Israel, los que invocamos el nombre de Yahvé, los que invocamos el nombre de Yeshua HaMashiach como nuestro Mesías. Es para nosotros, amados. Ya sé, tal vez me dirán, no, pero es que nosotros nunca invocamos ese nombre es para ellos. Pues es el nombre que verdaderamente fue escrito allí en la Torá, en los pergaminos, de donde sacaron las traducciones, donde se le puso o se tradujo en un nombre que no tiene nada que ver con el verdadero nombre. Debemos entender que los nombres en la Torá tienen un significado especial. Y ciertamente los nombres que el Vaticano o Roma le puso al Mashiach y le puso a nuestro Abacados son nombres que no tienen un significado como el nombre verdadero del Eterno y de nuestro Mashiach. Aquí vamos a entrar ya en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, que también es llamado así, y nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros fuimos injertados. Ustedes ya lo saben, pero lo quiero poner acá para que tengamos en cuenta esta parte. Sé que tampoco algunos no lo saben, ¿sí? Está desde, la salvación de los gentiles, desde Romanos capítulo 11, del 11 en adelante. Pero me gustaría que lo leyeran ustedes todo. Pero solamente yo voy a estar leyendo desde el capítulo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Aquí en Reina Valera dice en lugar de ellas, pero la verdadera, de donde fue sacado, dice has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí nos damos cuenta que para aquellos que el antisemitismo católico ha hecho entender que los judíos no tienen nada que ver con nosotros. Esto no es verdad. Recuerden, allí en Jerusalén, los seguidores del Mesías eran judíos. Un pequeño remanente que recibió al Mesías. Aunque se dice que no era tan pequeño porque eran comunidades completas que iban detrás de él. Por su comida, por la sanidad,
por lo que fuera, pero fueron muchos los que le siguieron. Claro que se especifica que el Mesías hizo un trabajo especial con los 12 y que al final, en el momento en que la Ruach HaKodesh vino a ellos, allí en el aposento alto eran 120. Pero nosotros tenemos que saber esto, que nosotros fuimos injertados en ellos. Y como tales tenemos los mismos privilegios que ellos tienen, pero también tenemos, o que ellos tuvieron, pero también los mismos deberes que ellos tuvieron. La iglesia primitiva guardaba la Torá. La iglesia primitiva iban enseñando la Torá. Recuerden que Pablo no se predicó a sí mismo con sus cartas. Pablo enseñaba lo que sabía de la Torá y del cumplimiento de la Torá en el Mashiach, porque a él se le reveló. A él no se le reveló otra cosa diferente. No. Por eso él habla allí también en Romanos 7. Habla donde expresaba que para él en su hombre interior era un deleite guardar la Torá. Pero había otra ley en sus miembros, que era la ley del pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas luego él habla sobre algo mejor, y es sobre el amor. Pero antes quiero que veamos aquí en Efesios 2, desde el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Oiga bien, las enemistades no se estaba refiriendo a la Torá, no se estaba refiriendo a la instrucción del Eterno. Dice, la ley de los mandamientos. Si dijera solamente hasta ahí la ley de los mandamientos, se entendería que se estaba refiriendo a la instrucción del Eterno. Pero dice, expresado en ordenanzas. Recuerden que en el mensaje anterior que di la primera parte, expliqué cuáles eran esas ordenanzas, que eran aquellas leyes que ellos establecieron para proteger la Torá. Entonces ellos hicieron de eso que fue la interpretación de ellos, mandamientos nuevos, ordenanzas nuevas. Y Pablo estaba hablando aquí, era de eso. Eso era lo que tenía, o lo que el Mesías vino y quitó.
esa enemistad que producía aquellas ordenanzas que ellos habían impuesto como si fuese la instrucción del Eterno, pero que en realidad eran cosas que ellos habían agregado. Dice, ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros sabemos que el Mashiach fue allí, como sigue diciendo ahí en el versículo 16, dice, y mediante el madero reconciliar con el Abba a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El Mesías, en su sacrificio, nos reconcilió con nuestro Abba Kadosh. Ahí hay algo también que nosotros debemos tener en cuenta. Pablo nos dice aquí en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17 y 18, dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, de nuestro Abba Kadosh, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, esto viene de nuestro Abba Kadosh, del Padre. Eso no es meramente del Mashiach, porque es que eso es otra cosa que se ha hecho isla y se nombra al Mashiach como que es el Padre, como que es el mismo Elohim, como que todo, Él. Pero no es así. Todo vino por el Padre, por el Abba Kadosh. Y dice que Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Con quién? Con el Abba Kadosh. Consigo mismo. ¿A través de quién? A través de nuestro Mashiach, el enviado. Y nos hizo miembros de ese ministerio de reconciliación. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con el Abba Kadosh, nosotros no podemos llegar a imponer nuestra propia ley. Nosotros no podemos desligar al Mashiach del Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si mi hijo viene a mí después de haberse ido de mi casa, rebelde, y regresa a mí, yo lo recibo en mi casa, pero él debe someterse a mis normas. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, o debemos hacer. Porque si es una obligación, ya no sirve. Pero es lo que debemos tomar, la instrucción del Eterno en nuestras vidas, porque es la norma para entrar nuevamente bajo su cobertura. Sé que muchos lo expresan y dicen, no queremos ya esas cargas, eso ya se quedó allá atrás en el pasado, eso no es para nosotros. No, nosotros ahora vivimos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto solamente hay 2 mandamientos. Y esos 2 mandamientos, resulta que allá en el antiguo pacto
o en la Torá, allá también está. Allá están. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros decimos el primer mandamiento, amarás al Señor tu Elohim con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí están 4 mandamientos. 4 mandamientos. Que son expresamente los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con el abacados. Y los otros 6 tienen que ver con nuestro prójimo. Y a vuestro prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, no me hago daño. Si amo a mi prójimo, no le hago daño. Esa es verdaderamente la ley del amor. Y esa ley del amor está allí, en la Torá. Todos los mandamientos, todas las leyes que están allí, la instrucción del Eterno que está allí, en la Torá, toda es para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros hermanos. Toda. Por eso, cuando alguien nos dice, no, es que esa ley ya no tiene que ver con nosotros. Y lo primero que dicen es que el Señor dijo que ya no era ojo por ojo y diente por diente. Y es verdad. Ahí está escrito y se supone que el Mashiach lo dijo. Aunque es solamente, para mí, una hipérbole, como una exageración. Porque tampoco vemos aquello que haya sucedido allí en el pasado. Y hoy tampoco vemos que esa sería la ley de la restitución y sigue vigente. Esta ley sigue vigente porque si a ti alguien te choca tu carro, tú no le vas a dar la vuelta y le vas a decir, mira, chócalo por el otro lado. No, así no es. Tú te bajas y le dices allí a la persona que te atropelló, tú le vas a decir, por favor, arréglame esto. ¿Verdad? Si tú llegas a tu casa y ves que alguien está saqueando tu casa, tú no le vas a decir, mira, se te quedó allá el otro computador que está allá. No, tú le vas a hacer devolver todo a tu casa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso sigue vigente, amados. La Torá sigue vigente en nuestros días. Hay una mala interpretación en cuanto a lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas. Y de ahí es donde se pegan y dicen, esto ya no es, esto ya no es. Pero amados, la instrucción del Eterno es perpetua. En el cristianismo se interpreta la instrucción de nuestro Creador como el ayo, pero no es así. Veamos lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Recuerden que cuando decimos pecado, se refiere a la transgresión de la instrucción o a la transgresión de la ley. Lo que quiere decir que cuando dice
fue añadida a causa de la transgresión. Quiere decir que la Torá ya estaba. Entonces no se estaba refiriendo a la Torá, se estaba refiriendo a la prótesis que fue añadida. ¿Añadida para qué? Para librarles de la muerte a causa de la transgresión de la Torá. También se estaba refiriendo a la Halajá, la Gemará y la Misná, o leyes rabínicas, talmúdicas y cabalísticas que ellos habían introducido como la instrucción del Eterno. Ahí es donde podemos darnos cuenta que la mala interpretación ha hecho pensar que la Torá, la instrucción del Eterno, que es para vida, se tomó como que fuera algo de muerte. En Hebreos 19, hablando el Mashiach, dice así: He aquí que vengo, oh Abba, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Amados, ¿piensan de verdad que Yeshua HaMashiach está diciendo que quiten la instrucción de la Torá y que solo tengan en cuenta el nuevo pacto? No, por favor. A lo que se refería era a la ley ritual, que fue el ayo que los protegía. De lo que dije anteriormente, de la muerte por la infracción de la Torá, por la infracción de la ley. Recuerden que una vez el Mashiach muere allí en el madero, el velo del templo se rasgó. Ahí terminó todo. Lo que tenía que ver con el sacrificio levítico. Ya no se necesitarían más sacrificios. Ya no se necesitarían más muertes de animales. ¿Por qué? Porque Yeshua fue el último cordero inmolado. Él en su sacrificio finiquitó aquello que hasta este momento los protegía a ellos. Ahora ya tenemos un mejor mediador, que es nuestro Mashiach. Él, quien a través de su sacrificio nos perdonó, nos limpió y nos hizo aceptos en el amado, como está escrito. Me pareció importante, para despedirme, compartirles un escrito que alguien mandó a mi grupo y para mí fue importante y de mucha bendición. Dice, es una breve conversación entre un hombre, un creyente cristiano, y el apóstol Pablo. Dice así: yo, hermano Pablo, tengo algunas preguntas para usted. Fíjese que me enseñaron en la iglesia cristiana y en el instituto bíblico que usted dijo que si obedecemos la ley de Dios, estoy bajo maldición, y si obedezco los mandamientos de Dios, he caído de la gracia. ¿Es así? A lo cual el apóstol responde: para nada. Déjame te explico, pues me han sacado fuera de contexto. De ninguna manera tengo autoridad para contradecir a mi rabí o maestro Yeshua HaMashiach, y menos podría contradecir o enseñar algo diferente a la Torá de Yahvé. En el contexto de mis cartas,
exhorto y amonesto que lo que no hay que obedecer son los mandamientos de hombres o ley oral, las tradiciones que invalidaron los mandamientos de Dios. Pero me han enseñado que es por fe, no más creer. El apóstol, Romanos 3:31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Romanos 6:15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Mira, dice Pablo, Romanos 7:9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley escrita, pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Romanos 7:10. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la tradición oral, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Entonces la ley que trae muerte es la ley oral que contradice la ley escrita de Dios. El apóstol Pablo dice, así es, Romanos 7:12. Sin embargo, la ley escrita en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. 7:13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley escrita, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de lo bueno de los mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces lo terrible es el pecado, desobedecer la ley y no la ley escrita de Dios, ¿verdad? Explíqueme, por favor. Romanos 7:14. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Romanos 7:16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Romanos 7:22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Muchas gracias, Abba. Quiera que más gente le pueda entender, pues le han malinterpretado mucho. Seguiré escudriñando. Me queda claro que habían dos leyes, la ley de Dios y la ley de los hombres, las tradiciones y mandamientos hechos por rabinos. Leeré sus cartas. Con eso en mente. Gracias. Amados hermanos, si el apóstol Pablo hubiese tenido la Torá o mandamientos del Eterno como algo sin importancia para sus contemporáneos y para las generaciones venideras, entonces no hubiera dejado este texto. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, hay mucho más para decir al respecto. Espero que Abba
les permita entender esta palabra, que no es mía, sino la palabra del Eterno, el Logos, la Menra de nuestro Creador, para todas y todas las generaciones, mientras estemos viviendo esta leve experiencia humana. Shabbat Shalom para todos. Les habló su hermana en Mashiach, Luz Marina, desde Bogotá, Colombia.